Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial, aquí en su televisión regional, en Popular Televisión, hoy con nuestro invitado de cabecera, don Aurelio Sastre. Un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Hace 2 días salía el informe de Cáritas, el informe que elabora la Fundación FOESA para Cáritas todos los años sobre la situación económica de España o sobre la situación de la sociedad. Y la verdad es que el informe desvela que después de la salida de la crisis, esta salida, no voy a decir que ha sido una salida en falso, porque eso sería no decir la verdad, pero ha dejado muchísimas personas en el camino. Habla de que el 70% de los hogares no han percibido lo que se llama recuperación económica, que 600.000 hogares se encuentran con prácticamente sin ingresos, sin ningún ingreso, que 4 millones están en la marginalidad y que otros 6 millones no pasan apuros, pero viven exclusivamente al día. No pueden hacer ningún tipo de salida de ese vivir al día y ante cualquier imprevisto pueden tener dificultades. A mí me parece que estos datos, que son muy serios y que son muy graves, demuestran varias cuestiones. Por un lado, que la recuperación económica se ha basado en bajos salarios, porque era la única forma, es verdad, que tenía España de competir ante la falta de tecnologías. Y por otro lado, que las políticas sociales son fundamentales, pero no solucionan el problema. Lo hacen, son necesarias para paliar el momento, pero al final se hacen crónicas, porque no sacan a la persona de esa situación. Y ese es el grave problema. Por eso la recuperación económica, para que sea integral, tiene que ser potente, vigorosa, a través de salarios, etcétera, y a través de la formación. Dicho esto, don Aurelio Sastre, este informe de luego nos debe de hacer reflexionar. Sí, pues no ha dicho usted casi nada. En 4 palabras prácticamente ha abordado lo que es la situación actual en España, la situación social, con ese, todavía, que yo diría que con esas bolsas de pobreza que hay tan marcadas y tan acusadas, y por otro lado la situación económica y situación empresarial de España, que yo creo que no ha evolucionado en la medida que debería haberlo hecho, sobre todo pues después de una crisis tan profunda. Esto debería habernos hecho trabajar de tal forma que hoy la situación ofreciera unas expectativas mejores. Y si usted analiza ahora la situación, no se ve una situación esperanzadora. O sea, seguiremos tirando. Usted habla del porcentaje de los millones de personas que no reciben absolutamente ningún ingreso. Bien, esto lógicamente, la situación de precariedad es total. Pero luego hay 6 millones que van tirando y que viven al día. Esos 6 millones que se dice que viven al día, no viven al día. O sea, realmente hoy en economía y en la vida familiar no se puede ir a empatar. No es eso de que es que recibo lo justo. No, eso significa que existe endeudamiento de estas personas. Son gente que va tirando, que parece que vive al día, pero no se vive al día. Por tanto, es un grupo también que va camino de un grupo de potencial pobreza, que se va a sumar a estos. Si a eso sumamos un poco, sin intentar tampoco asustar, porque yo digo que
No, parece gracias a la red social de España. Gracias a la red. Sí, gracias a Cáritas, que realizan la red, gracias a otras protecciones que tiene el Estado, y que luego vamos a hablar de este asunto. Era lo que yo le quería decir, y ya para finalizar, y es que existe esa situación de precariedad económica y no hay dinero en las familias, pero lo que tampoco hay es hambre. Afortunadamente, ahí está el papel de estas entidades como Cáritas, de estas organizaciones, que estas sí que han hecho esa labor que hacen que en España pues eso esté cubierto. El problema, en primer lugar, es a estas personas que no se les falte lo necesario, eso es prioritario, es decir, y por eso la protección social es condición sine qua non. Pero dicho esto, la protección social que es necesaria, hay que intentar que vaya más allá, porque si no lo único que hace es quedarse un país de pobres. Es decir, que no sale del tema. Hay algunas personas, y lo sé por datos directos, que se han acostumbrado, y esto es muy triste, ¿no?, a vivir así. Es decir, esto pasa un poco, perdón la expresión, con lo que sucedía en los países comunistas, cuando tenían el sueldo asegurado en un taxi. Usted iba a coger un taxi y no querían, porque ya malvivían todo el mundo. Bueno, esa es una de las cuestiones de la ultraizquierda, repartir miseria y que luego ya la gente queda anestesiada, no tiene ilusión. No tiene ilusión, es la adaptación a... no hay ilusión. Entonces, por un lado hay que ayudar a esas personas, queda dicho, pero por otro lado hay que formar, hay que intentar sacar de esa situación, porque si no, lo que estamos es haciendo que esta situación sea permanente. Es decir, ¿qué es lo que está pasando en España? Y en algunas regiones, muchísimo más, no precisamente en las del norte. Es decir, hay un número potencial de personas que viven en esa situación y que desgraciadamente se han acostumbrado, o resignado, mejor dicho, no acostumbrado, sino resignado a vivir así. Esa es una, vamos, es una realidad. Este tipo que se viene realizando de asistencia y de ayudas, yo creo que está teniendo un efecto muy nocivo, muy tóxico sobre las personas, porque efectivamente, como usted bien dice, se están empezando a tolerar la situación, habituándose a ella, buscando además, mundo, ¿no? amparándose. Pero se da mucho. Porque mire, hay... Pero por otro lado tampoco se pueden dejar desprotegidas. Es que a mí me gustaría saber dónde está la... Es buscar el equilibrio, pero el populismo tiende a eso. Usted no se preocupe que usted va a poder vivir sin trabajar, porque va a tener las ayudas. Ese es el problema del populismo. Y hoy hay mucha gente con posibilidades de trabajar y que están en esa situación. Pero por otro lado también se encuentra usted con unas bolsas de trabajo, que no están siendo cubiertas. En regiones... No, muchísimas bolsas. Hay muchas. Es algo... Andalucía, que tiene una tasa del paro del 20 y tanto, y no voy a decir, vaya usted a La Fresa o vaya a otras campañas que no quieren los... Yo creo que estas personas... El problema es muy complejo. Estas personas que usted dice que están viviendo en esa situación de precariedad y que se están acostumbrando, yo creo que son personas que necesitan ayuda. Y una de las ayudas que se les puede dar es estimularles para salir de la situación. Que busquen un trabajo, que reorganicen un poco su vida, porque esas formas de vida atentan contra la dignidad de las personas, no es forma de vida, y hay que ayudarles a salir. ¿Cómo se les ayuda? Pues bueno, para eso tiene que haber gobiernos responsables y que todas las organizaciones funcionen. No dar el dinero y ahí queda. Si el INEM es una organización que se dedica a resolver los problemas de empleo, pues deberían controlar muy bien. Vamos a ver, aquí tenemos profesionales de la hostelería que están apuntados 24. Pero hombre, es que por otro lado sabemos que existen 100 demandantes de trabajo, pero que no se está cubriendo. Tenemos por un lado los que piden trabajadores y por otro lado trabajadores que están en esa difícil situación y que yo no les culpo siempre, porque a veces es la situación social, de culpar a nadie, es la situación social la que condiciona y les impide dar ese paso para el cual necesitan un empujón. Lo que no tengo claro, don Aurelio, es cómo se puede conjugar la obligatoria protección moralmente, etcétera. Yo me siento orgulloso en este sentido de que en España, de las protecciones que hemos conseguido, que se ha conseguido, ¿no? Es decir, yo creo que eso es necesario y además es de justicia social. No sé, esto no se está poniendo en duda,
Pero sí decimos que eso no puede ser permanente en algunas personas. Es decir, habrá que sacarlas de esa situación, porque entonces sí se está creando la permanente injusticia, incluso con esas mismas personas. Es lo que quiero decir y que quiero explicar bien. Sí, sí, no, eso es lo que se está produciendo. Yo creo que en este momento tiene que haber mucha más responsabilidad por parte de todos aquellos que organizan pues toda la actividad social y económica, de tomar más cartas en el asunto, no limitarse a tomar nota de que este señor perdió el empleo y lo apuntamos aquí, por otro lado ha habido una empresa que nos pide no sé qué, y que eso hoy carece de operatividad, o sea, no cumple su función. Creo que tienen que ser mucho más activos en este terreno. Luego, claro, lo que usted decía también es cierto, ¿no? Los bajos salarios. Ahí está la clave, ¿no? Los bajos salarios han tenido también yo creo que han ayudado a crear esa situación de precariedad, porque al mismo tiempo que hay bajos salarios se han incrementado mucho los costos. O sea, la inflación ha empezado a hacer su efecto, las familias estaban endeudadas y han tenido que salir en periodos muy cortos y han salido, que muchos han quedado ahí estancados. Y estos salarios, ¿qué están haciendo? Pues están haciendo que se nos marche mucha gente que tiene grandes capacidades para producir y trabajar en España. Se han tenido que salir. Yo alguna vez hemos comentado aquí que entre 8 y 10 jóvenes formados universitarios están saliendo de aquí de Cantabria, hablo solo de Cantabria, están saliendo al extranjero. Y esa es una sangría que lleva al empobrecimiento de la región. El otro día, precisamente, hablando de los salarios, se decía, ahora cuando vamos a entrar enseguida en lo de las pensiones, ¿no?, que España tiene unas pensiones altas y que, por ejemplo, en Noruega me parece que se decía que se recibe de pensión el 30%, pero claro, el 30% de 5.000 euros, o de 6.000 o de 4.000, no es el 30% de 1.500 o de 1.300. Es que esa es la trampa. Bien, es verdad que las pensiones en España, ya vamos a entrar ya en el tema de las pensiones, pero antes acabamos con este asunto. Hay muchas personas que no se reincorporan al trabajo porque entre las ayudas y prestaciones que reciben por diferentes lados prácticamente no hay diferencia con el salario que iban a cobrar trabajando. Es cierto, eso que usted dice es cierto. Se encuentran con estas, porque claro, como bien dice, las pensiones no pueden ser más bajas, porque si estas pensiones fuesen más bajas ya era una limosna que no serviría, no permitiría a la gente vivir con las restricciones además que hay. Las pensiones están pues en un nivel lógico y que además es equiparable en cantidad concreta, objetiva, a lo que usted decía de los países del norte de Europa. Pero aquí es que se vive excesivamente de esta situación. Por tanto, yo creo que sí, que es importantísimo el tratar de sacar de este marasmo a la gente, esas ayudas que reciben. Bueno, pues vamos a ver cómo eso se puede ir compatibilizando con una mayor exigencia de buscar o ayudar a encontrar, a buscar un empleo. Y la subida de salarios viene, don Aurelio, le pregunto, a través de el conocimiento, es decir, tecnificando más la economía. El problema aquí, cuando hablamos, uno de los problemas de lugares es cierto, es la baja productividad. O sea, en España la productividad es muy baja si lo comparamos pues, con estos otros países, pero hablamos de cifras, pues aquí igual podemos decir que es 5 veces menor la productividad o 5 u 8 veces que en el norte de Europa, o sea que las cantidades son estratosféricas. Pero claro, tampoco es debido a la capacidad de los trabajadores, es debido también a las diferencias tecnológicas que existen, a la inversión, cómo se producen, al funcionamiento de las empresas. Porque a mí me llama siempre la atención países del norte de Europa tan pequeños, de 4 o 5 millones de habitantes, pero qué multinacionales tienen y cómo funcionan y qué salarios tan espectaculares. Y son países donde no hay esas bolsas de pobreza, donde el paro es testimonial. Yo creo que el paro que existe es ese paro mientras, un poco de tiempo mientras encuentran un empleo que lo van a encontrar, ¿no? Entonces, tenemos problemas estructurales en España. La dependencia del sector servicios, ¿qué tenemos? Este es el mayor problema, y esto además se veía venir, ya hace años siempre lo comentábamos, de hombre, parece que nos quieren convertir exclusivamente en camareros.
Y no, España yo creo que es una región donde se tienen que dar diferentes tipos de actividad. No digamos ya Cantabria, donde participamos, nuestro PIB es una participación de todos los sectores. Tenemos la ganadería, la agricultura, tenemos la industria. El turismo no debería convertirse en lo que pretenden, vivir exclusivamente del turismo, porque el turismo además va a la baja. Y el turismo tiene una acción sobre el empleo. De la misma manera que cuando aumenta el empleo es mayor que proporcional a ese aumento, cuando disminuye es un caos. Las caídas son espectaculares. Y, por tanto, yo creo que todo esto tienen que trabajar los políticos más en eso que se viene diciendo y que ya es un tópico. Nuestro modelo productivo tiene que cambiar, pero hay que hacerlo con convicción, con seriedad y con proyectos, porque la gran mayoría, don Gervasio, de los proyectos que hemos venido viendo y que venían marcados por la agenda primero 20 y ahora 30, vemos que se quedan en nada. O sea, no se cumple ninguno de esos planes. Para eso hay que captar empresas. Leíamos estos días, me lo ha puesto usted casi para rematar a gol, cómo en Francia se anuncian bajadas del impuesto de sociedades. Y la señora May anuncia, para que no se marchen las empresas, que quiere poner casi el impuesto de sociedades más bajo de Europa. Y en España, mientras, lo que se anuncian son subidas del impuesto de sociedades. Esto puede ser realmente... esta ha sido una de las noticias de esta semana, que ha pasado desapercibida por el ruido mediático que hay, pero que esos dos grandes países pegados a nosotros hacen eso. Luego, ¿quién va a venir aquí a instalarse? Ese es otro problema. Es que era impensable, ver que íbamos a ver que el Banco de Santander dice que igual se vale. Lo dijo en su día, no lo dijo que fuera. No es que se vaya a ir, pero ante esa situación de que se van a aumentar impuestos, ya cuando vemos que en el resto de Europa se lleva el paso exactamente al revés, y además luego hemos visto el efecto que eso ha tenido, el otro día lo comentábamos aquí, que ha tenido esa bajada de impuestos, por ejemplo, en Irlanda, con cómo ha salido de la crisis, qué salarios tienen en Irlanda que doblan los nuestros, y no podemos decir que Irlanda que sea un país donde hay grandes cosas, ni una gran economía, pero la situación social y la situación de la gente está mejorando mucho. Y aquí no se ven expectativas, no hay perspectiva de que nuestra situación mejore, porque no se están abordando ninguna de las fortalezas que en España pueden darse. Y Pacto de Toledo. Bueno, se ha llegado a un acuerdo por fin, tras años y años, en el Pacto de Toledo. Yo creo que esta es una buena noticia. Mantenimiento del IPC, que vaya a las pensiones, aunque con alguna variación, porque evidentemente con una disminución del PIB, y aunque el IPC subiera, yo creo que sería imposible subir las pensiones, pero eso sería una hipótesis. Y yo creo que es un acuerdo que es muy positivo y que destaco. Lo que me llama la atención es que es un parche. Es decir, el problema de las pensiones, ahora hablan de 10 años por delante. Tenemos 10 años para mejorar. No, mire, pues si lo que podemos hacer a 10 años, mejor que lo hagamos ahora. Claro. Es decir, ir previniendo y dejando a las nuevas generaciones una solución a los problemas. Aquí a mí me huele esto, que piense otro. Sí. ¿No? Que piense otro. No sé quién dijo eso. Que piense otro. Por lo tanto, muy buena noticia lo del IPC, que podían haber llegado hace un año y pico al acuerdo, habernos ahorrado toda esta pérdida de tiempo. En cualquier caso, una buena noticia, pero por otro lado, me ha hecho gracia el responsable de la Seguridad Social, que tiene razón. Sí. Dice, esto vale para 10 años. Sí, tenemos gasolina o combustible para 10 años, más o menos, digo yo. Bueno, entonces habrá que prepararse y buscar soluciones para que cuando lleguen esas generaciones, pues tengan unas pensiones dignas. Habrá que ustedes piensen en cómo se puede eso realizar. Sí, pero fíjese, es que todo va relacionado. Si hay desequilibrios en la economía, lo hay en todo. No sería, las pensiones pues podrían estar en otro nivel si, por ejemplo, durante el periodo de trabajo activo de la gente, pues hubiese una posibilidad de ahorrar. Si los planes de pensiones que se hacen fueran reales, porque claro, la gente ha hecho planes de pensiones. Sí, pero luego cuando vas a recoger te quitan el 25. Resulta que todos han perdido dinero porque... bueno, primero están estacionados, pero es que luego cuando tú lo recuperas... Pero además al recuperarlo se vuelve a... entonces es cuando pagas. 25% ya te lo han quitado. Entonces estas cosas no conducen a nada. La única salida que tenemos es mejorar la situación económica, que vengan empresas, aumentar la productividad, aumentar también yo diría
que la gente adquiera otro sentido de la responsabilidad, esa del trabajo, porque hay demasiada gente que está en esa situación que decíamos, que yo no les culpo, pero que realmente es así, que ya se han acostumbrado a vivir con casi nada. O sea, hace falta un rearme moral, don Gervasio. Un rearme moral que ya no les quiero hablar lo que está pasando en España y lo que estamos viendo estos días, porque yo creo que ustedes tienen suficiente juicio, más que lo que podamos decir nosotros, para ver el estado de ánimo. Es decir, si los ejemplos que se mandan a la sociedad, que ahí viene mucho, es de decir todo es gratis total, viva la juerga, viva esto, viva lo otro, pero no se está premiando ni el esfuerzo, ni el trabajo, ni las ganas por progresar, sino todo lo contrario. Porque ahora, por ejemplo, se está vendiendo a la cantinela que si el techo de gasto no se aumenta, se van a perder 6.000 millones de invertir en políticas sociales, etc. No, mire, pues quítenles ustedes de los altos cargos que han batido todos los récords mundiales. ¿Cuánto vale? Porque es que nadie lo está diciendo. El viaje a Estados Unidos, que ahora también va a la costa oeste, del señor Sánchez, lleva, no sé, ya camino de 5 días fuera, con un avión desplazado. Ahora va a volar a Los Ángeles, creo que es. En fin, es todo un despropósito con toda la comitiva. Es decir, que esto no tiene ni pies ni cabeza y lo que se manda a la sociedad es malos inputs, como diría, malos ejemplos, ¿no? No, es que de lo único que ahora se está hablando es de que tenemos un gobierno defendiéndose ahí como gato panza arriba, con ministros en una situación, y eso les hace totalmente, yo creo que inoperantes, y ese es el espectáculo al que ahora estamos asistiendo. No se está hablando pues de lo fundamental, ¿no? Yo creo que ha sido un error cuando este gobierno llegó, ya fue un error la forma en que llegó, la forma en que está ahí. El error es llegar con 85 diputados a gobernar. Y sostenido por nacionalistas, por exterroristas. En fin, quiero decir que ha sido por partidos comunistas que tampoco ofrecían un gran rigor. Entonces quiero decir que la forma en que han llegado era una forma para haber convocado elecciones inmediatas, porque hay que dar participación al pueblo. Creo que hoy, y esto se dice mucho, los españoles teníamos derecho, a una vez que hubo esa dimisión y que se hizo la moción de censura y que salió adelante, que Sánchez hubiera cumplido su promesa de que llegaba ahí para convocar elecciones, porque tenemos un presidente que no ha sido votado por los españoles. Y en todo esto, otro tema que ha pasado de rondón es la subida de tipos en Estados Unidos, y que eso avecina lo que estábamos diciendo, que a principio de año va a haber subida de tipos, que por un lado puede estar bien para las remuneraciones, porque ahí es verdad que hay muchísimo dinero en bancos que no están recibiendo nada. Y eso no prima el ahorro, eso no prima el ahorro. Es decir, casi lo está perdiendo uno, es decir, que tampoco. Pero esto puede tener consecuencias en el mantenimiento del estado del bienestar, no directamente, pero sí indirectamente, en cuanto que tengamos que ir a los mercados a financiarlos. No, la incidencia que va a tener la subida de tipos de interés en España con la deuda tan enorme que tenemos, pues va a ser decisiva. Si al mismo tiempo se une lo que venimos diciendo aquí, que ya van a dejar de dar el Banco Central Europeo las ayudas para refinanciar la deuda, pues esto nos va a apretar. Pero al mismo tiempo es que tenemos ahí, yo creo que se dan una serie de circunstancias, como es la salida del Reino Unido, el Brexit. Yo creo que nos va a afectar también de una manera muy notable. Ya ve usted en qué situación está, que todavía nadie se aclara de cómo va a ser la salida, y parece que hay ya una confrontación importante. Luego tenemos también el problema de la inmigración. Es un problema que para España... Y el del populismo. El del populismo, por supuesto, y el del envejecimiento de la población, que a mí me parece que los problemas demográficos también van a ser importantes. Estos no solo afectan a España a lo mejor más que a otros países. España más que a esto, porque algunos países hace 10 años se pusieron las pilas. Se pusieron las pilas, y entonces ahí sí que debería haber acción política, pues para fomentar la natalidad, hacer compatible la vida laboral con la vida familiar, en fin, ponernos un poco más al nivel del resto. Entonces se están dando una serie de circunstancias que no son nada halagüeñas, don Gervasio, que yo creo que van a incidir en la situación económica. Y si luego a esto añadimos la situación política de España,
pues yo creo que es para que nos lo tomemos muy en serio. Pues don Aurelio Sastre, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en este fin de semana y bueno, pues gracias, emplazamos también para el próximo programa y a ustedes pues les deseamos lo mejor. Paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 € sin copagos. 942 229 600.